Estamos con todos ustedes aquí en radio y en televisión Vida, pero si se dan cuenta, siempre con la prioridad de honrar al Señor, de agradarle con todo lo que hacemos. Cuando le damos a Él el primer lugar, es como que todo lo demás que necesitamos viene en cascada, viene derramándose desde lo alto, porque Dios abre su corazón de par en par a aquellos que le buscan, a aquellos que sinceramente le dan honra. En todo lugar Él está, pero no en todo lugar Él se manifiesta allí donde se le honra. Y aquí siempre le queremos honrar a Él y honrar su palabra. Hoy quiero compartir con vosotros acerca de la intercesión, no solamente la oración. Orar es un hablar con el Señor. Interceder es algo más. Interceder es un trabajo. Orar es un estilo de vida en comunión con Dios. Es una relación que cuidamos y es la comunicación con Dios. Todo lo que es comunicación con Dios le llamamos oración. La intercesión es cuando venimos delante de Él con un ruego, con un clamor, a expresarle nuestra necesidad o la necesidad de otros. Y ese ministerio es muy amado por Dios. Tanto es así que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros, llevando a cabo ese ministerio ahora de interceder. Y así lo hizo en sus 33 años en la tierra, en su vida. Aquí en la tierra vemos a Jesús en determinados momentos intercediendo, como en Juan capítulo 17. Le gustaba ir al Monte de los Olivos, donde uno domina, desde donde uno puede ver perfectamente Jerusalén, y allí oró sobre Jerusalén y oró por Jerusalén. Y subía a la montaña para interceder, para orar al Padre que tuviese misericordia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El máximo intercesor. Sus oraciones son un modelo como la que llamamos Padre Nuestro, o la oración que encontramos en Juan capítulo 17, pues es Dios, todo lo hace en perfección y en plenitud. Y ahora está intercediendo por nosotros, por los que hemos creído, los que han de creer, intercediendo por los hombres, para que Dios lleve a cabo el plan y todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Nosotros necesitamos tener ese ministerio activo, porque como ahora vamos a enseñar o vamos a recordar, todo Dios lo hace primero poniendo a su pueblo a orar, y luego entonces Él ya puede actuar. En el caso de la intercesión hay algunas preguntas que son muy pertinentes: el dónde, el cómo, el por qué y el cuándo. ¿Dónde intercedemos? ¿Cómo interceder? ¿Por qué interceder? ¿Y cuándo? Muy sencillo, ¿verdad? Preguntas que son básicas. Vamos a intentar contestarlas con la palabra de Dios y en una forma, pues, muy espontánea, muy amena, aquí en la confianza que nos da estar en casa, estar en radio y televisión Vida. En cuanto a dónde intercedemos, yo tengo un texto que para mí es muy, muy revelador. De hecho, Dios me reveló ese lugar y me abrió un panorama en cuanto a la intercesión impresionante. Está en el libro de Joel, en el capítulo 2, cuando ahí está haciendo un llamado precisamente a la oración. En Joel capítulo 2, ahora lo tenía aquí abierto y se me fue. Y Joel es
y hasta marcado lo tenía, Rami, hasta marcado lo tenía. Joel es uno de los libros que más se esconden. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho tesoro. Entonces hay que buscar los tesoros. Capítulo 2 de Joel, donde dice allí: reunid al pueblo, es el verso 16. Santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a clamar a Dios, y como vemos es de mucha importancia o urgencia, porque hasta los novios dice que salgan de los recién casados de su tálamo, que se congreguen los adultos con sus niños de pecho en brazos, los ancianos, todos delante del Señor. En el 17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces aquí nos habla de un lugar en el que tenemos que interceder los sacerdotes. En el caso del Antiguo Pacto, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que hay un llamado a que los sacerdotes de Dios se acercasen entre el pórtico, aquí se le llama la entrada del templo, y el altar, o la entrada del tabernáculo, de la casa de Dios física, y el altar de bronce. En el altar de bronce se hacían los sacrificios a Dios de adoración, los holocaustos, las ofrendas voluntarias, las ofrendas de los adoradores que venían. Los sacerdotes las preparaban y las ofrecían en el altar de bronce. Y había unos metros entre el altar de bronce y la entrada del templo, lo que se llama el pórtico. En los días de Salomón había unas escaleras que daban acceso al pórtico del templo, la puerta en sí, del edificio, donde ya entraba uno y encontraba las lámparas, las mesas con los panes de la proposición, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Bueno, pero todavía sin entrar al templo en sí, en el atrio interior donde estaba el altar de bronce, y era un lugar ya que no podía llegar un laico, digamos, no podía llegar cualquier persona, sino los hijos de Aarón, los sacerdotes, con la ayuda de los levitas. Ellos venían a traer esa ofrenda, a ministrar alabanza también al Señor en los días de David, que se constituyó turnos de alabanza y de adoración. Entonces, en ese atrio interior que rodeaba al templo, hay un espacio que es un espacio físico, había un espacio físico que es entre la entrada en sí y el altar de bronce. Y está diciendo aquí el profeta Joel que los intercesores, los sacerdotes, tienen que ir allí, y allí el Señor escuchará. A mí Dios me dio una palabra, una enseñanza sobre ese lugar entre el pórtico y el altar. Dice que allí, cuando vengan los sacerdotes, el Señor les iba a oír, porque están acercándose, están poniéndose delante de Él como lo más cerca. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba más allá del velo, entraba en el lugar santísimo. Y también ofrecían el incienso y oficiaban el lugar santo los que por turno estaban asignados. Pero allí se podían concentrar los sacerdotes en el atrio interior entre el pórtico, la entrada del templo y el altar de bronce, y levantar a Dios un clamor. Y dice que Él iba a responder y a perdonar a su pueblo. Mientras que los sacerdotes estaban más adelante, el pueblo en sí, las mujeres, los niños, los ancianos, los de Israel, estaban en los otros atrios, los atrios exteriores del templo. Ahí está el atrio de las mujeres,
el atrio de las ofrendas, hasta ahí podían llegar, pero los sacerdotes se podían acercar más. Eso representa a los intercesores que vienen delante del Señor, que vienen, como digo, en ese lugar, entre el altar de bronce y la puerta del templo. Ahora, fíjense que ese lugar, en los días de Salomón, pasó algo muy interesante. Cuando Salomón dedica el templo, hace tantas ofrendas, sacrificios, holocaustos, que el altar de bronce se queda chico, se queda pequeño. Entonces no daba abasto el altar, aunque era grande, y en la actividad cotidiana abastecía perfectamente el altar para que allí se pusiese la ofrenda, el corderito, el becerro, en fin, la ofrenda que trajese el adorador. Y había fuego en el altar y subía el humo, el sahumerio para Dios. Pero ese día de la dedicación fue tal cantidad de sacrificios a Dios que no dio abasto el altar. Se quedó pequeño. ¿Saben qué? Que hicieron sacrificios también entre el altar de bronce y la puerta, entre el pórtico y el altar. Hicieron sacrificios en ese espacio, en esos metros cuadrados, en ese terreno. Y mira lo que dice en Primera de Reyes, esto también lo dice en Segunda de Crónicas, pero en Primera de Reyes estoy leyendo, dice en el versículo 62 del capítulo 8, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Esos son las cabritas, los becerros, los carneros que traían, las palomitas, todos los sacrificios que ofrecían para el Señor y que eran una representación de la propia vida del adorador. El animal representaba la entrega total del adorador. Pues bien, dice en el 63, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Madre mía. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová, el templo de Salomón. Lo dedicaron con esa cantidad de sacrificios. Y el versículo importante, mira en el 64, aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. ¿Te das cuenta? Ese día fue santificado un espacio que era donde el profeta Joel está diciendo que vayan los sacerdotes. Y esto tiene una, espiritualmente hablando, tiene una importancia no pequeña. Porque, ¿verdad que un sacerdote no se puede subir al altar estando este encendido y allí ponerse a clamar a Dios? Porque moriría. Pero el terreno que había entre el pórtico, la entrada del templo y el altar, ese día se convirtió en parte del altar de bronce, se convirtió en parte de el lugar donde se sacrifican al Señor las ofrendas o los holocaustos. Y ese día ese espacio quedó santificado, por eso Dios lo ama. Dios dice, vengan allí los sacerdotes, porque cuando están allí es como si estuviesen dentro del altar. Es como si ellos mismos estuviesen con las víctimas, con los sacrificios, con los holocaustos, y allí yo escucharé y perdonaré. Muy bien, Juan Carlos, gracias por tu clase de Antiguo Testamento. Y ahora eso que tiene que ver conmigo. Oye, estamos ya en la gracia, ya Jesús murió en la cruz, ya no hay sacrificios. Bueno, pero todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y esas cosas son sombras de lo verdadero. ¿A qué equivale ese lugar donde tenemos que ir a interceder? Bueno, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 8, donde allí hay un momento en la revelación de Juan en Apocalipsis cuando están subiendo al cielo las oraciones del remanente en la tierra.
Entonces dice que las oraciones llegaron al cielo y se sumaron a la intercesión de Jesús y al clamor del mismo cielo, porque en el cielo hay un clamor muy especial. Está la intercesión del Hijo, está el clamor de los que ya fueron mártires por causa del Señor, que están esperando que se les haga justicia. Es un clamor que dice que sale de debajo del altar. O sea, allí en el cielo también hay como un memorial de los que han dado su vida por el Señor. Como la sangre de Abel que clama, pidiendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a retrasar tu venida? ¿Hasta cuándo vas a esperar para traer salvación? Y entonces ese clamor también está ya en el cielo, de los justos hechos ya perfectos, y por supuesto el del Hijo al Padre, que le dice el Hijo al Padre: ten misericordia, Padre, salva, Padre, completa el número de los escogidos. Yo quiero estar ya con mi esposa, ya quiero estar con mi iglesia. ¿Hasta cuándo, Padre? Padre, ten misericordia de los hombres. Yo hice mi parte. Entonces Jesús está allí como abogado. Está implorando por nosotros, rogando al Padre por nosotros. Eso es el incienso celestial. Dicho sea de paso, un paréntesis, el incienso en la Biblia representa las oraciones. Las oraciones se presentaban en la hora de la ofrenda del incienso. En la mañana y en la tarde se ponía esta especie en carbones, en brasas encendidas que se recogían del altar y perfumaba. Ese incienso era un humo aromático que perfumaba. Y siempre que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú veas que se habla de incienso, es oración y adoración. Pues bien, hay un incienso que sube del mismo trono porque el Hijo está a la diestra del Padre, y de ese clamor de los justos hechos ya perfectos. Es, por decirlo así, un incienso celestial. Pero el clamor que sube de la tierra es el incienso terrenal. En Apocalipsis 8 estos dos se juntan, se fusionan y vemos qué pasa. Mira, esto es Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar? ¿Cómo que un altar? ¿Hay en el cielo un altar? Sí, se le llama el altar de oro y el altar del incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. El incensario era el recipiente donde se ponía las brasas y el incienso. Y se le dio mucho incienso a este ángel para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, en el versículo 6 sigue con las trompetas y siguen, bueno, después de este clamor de los santos, siguen todo lo que son los acontecimientos del final en el libro de Apocalipsis, que, como saben, están las trompetas. Después de los sellos, las trompetas y luego las copas de la ira de Dios. El caso es que en este momento el ángel se paró entre el pórtico y el altar. Pero ahora el pórtico es el mismo trono de Dios, porque el templo equivale al trono de Dios. También en la Biblia nos enseña que ahora Dios no tiene un templo, sino que cuando nosotros venimos a buscar a Dios, venimos ante el trono de la gracia. En el Espíritu, cuando nos acercamos por la fe, por el camino que Cristo ha abierto, nos acercamos al trono de la misericordia, de la gracia, donde hallamos al Padre y a su diestra el Cordero. Y el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos a orar, porque no sabemos orar como conviene. El ángel se paró
ya no entre el pórtico y el altar, entre la entrada del templo y el altar de bronce, sino que en el cielo lo que equivale ahora a eso es el altar del incienso, que es un altar de oro, que es el altar de las oraciones, y el mismísimo trono de Dios. Eso ahora es el lugar santísimo, eso es ahora lo más cerca que podemos venir. Pues nosotros, los sacerdotes de Dios, o sea, los hijos de Dios, que por la fe hemos sido rescatados, salvados, la sangre de Cristo nos ha limpiado de pecado y se nos ha dado el sacerdocio del nuevo pacto, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos podemos ser sacerdotes ahora en el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, según el sacerdocio de Cristo Jesús ahora en la nueva dispensación, podemos venir, ¡wow!, delante del mismísimo trono de la gracia, a ese lugar santísimo, y traer el incienso de nuestras oraciones, que se junta con el incienso de las oraciones del Hijo y de los mártires que están delante del Señor clamando noche y día. Y Dios, en Apocalipsis 8, oyó, subió el incienso, lo percibió, lo recibió Dios como olor fragante, y mandó el Señor una respuesta en forma de fuego a la tierra, terremoto, señales y prodigios, y que el plan de Dios se acelerara. De la misma forma ahora nosotros podemos estar seguros de que cuando venimos allí, esto es tan santo, esto es, si lo entiendes, esto es tan sublime. Cuando venimos allí, entre el pórtico y el altar, que sería ahora entre el altar del incienso y el trono donde está sentado el Padre a la diestra del Cordero, en ese lugar cerquita, en ese lugar consagrado por Jesús, por la sangre de Jesús, al que se nos ha dado acceso, nuestra oración el Padre la oye, nuestro incienso es precioso delante de Dios. Y miren, les voy a decir una cosa. Porque tú dirás, qué complicado, Juan Carlos. ¿Por qué llamar a la oración incienso? Porque el pecado es como un hedor, es como un olor repugnante para Dios, que sube. El pecado de Sodoma y Gomorra subía delante de Dios. ¿Te has dado cuenta que el humo sube, el fuego también? Lo que representa la adoración, el sacrificio, el incienso, el humo, el sahumerio, el fuego, todo tiene esa cualidad de ascender. La llama va para arriba, ¿verdad? Y el fuego, tú lo ves que está siempre de abajo para arriba. Y el humo sube de abajo para arriba, sube también. Por eso Dios usa esos símbolos físicos para hablar de la oración, de la adoración y de la ofrenda, ¿verdad? Hay algo que también sube delante de Dios, y es el olor repugnante del pecado, que es un hedor que hace que Dios vuelva el rostro, tenga que apartar la mirada, porque un Dios 3 veces santo olfatea a la perfección. Al ser infinitamente santo, odia infinitamente el pecado. Y ese hedor, ese olor, es algo que indigna a Dios. Y hay momentos que incluso hace que baje el juicio, el castigo, como en el caso de Sodoma y Gomorra y en otros ejemplos que podríamos mencionar. El incienso se interpone entre ese olor malo del pecado y la nariz de Dios. Se interpone el incienso y le hace recordar a Dios. ¿Sabes que el olfato es una de las cosas que más evocan, que más mueven nuestra memoria y nuestros recuerdos? Pues el incienso hace que Dios recuerde el sacrificio de la cruz. Las oraciones nuestras hacen que Dios tenga memoria de que tiene un plan de salvación. No es que se olvide, pero está interponiéndose nuestro perfume de adoración y nuestro incienso, nuestra oración, que es aroma suave, es un olor que al Señor le agrada, porque es el perfume del Hijo, porque es la adoración que lleva el nombre y la esencia de su propio Hijo.
Y el Señor lo percibe y se acuerda de tener misericordia. Y Dios dice, todavía no, todavía le daré más oportunidades a los hombres, todavía tendré más paciencia y no regreso todavía a juzgar la tierra, porque han de ser salvos más y más personas. Todavía tendré misericordia de España, todavía tendré misericordia de las naciones de la tierra. Entonces, ¿ves? Se interpone, Juan Carlos. ¿Y eso está en algún lugar en la palabra? Pues mira, ¿te acuerdas ahí en Éxodo? O en Números, mejor dicho, cuando hay una plaga por causa de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, y que la rebelión se extendió a todo el pueblo y la murmuración, y hay una plaga y están muriendo las personas, están muriendo, y dice que Aarón, por instrucción de Moisés, tomó su incensario, y dice que se puso entre los vivos y los muertos, con su incensario moviéndolo. Y cesó la plaga, y de esa manera nos mostró a nosotros que la verdadera intercesión, que la obra de Cristo es lo que salva entre los muertos y los vivos. Está la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Está el sacrificio de Cristo Jesús para que se detenga el juicio y Dios pueda tener misericordia y salvar. Pero nuestra oración está trayendo a memoria y delante de Dios la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús que clama mejor que la de Abel. O sea, el hedor de la rebelión de Coré, Datán y Abirán estaba indignando a Dios, y el Señor detuvo esa rebelión a través de esa plaga y de ese juicio. Pero un perfume se interpuso, un aroma se interpuso, que fue el sacerdocio de Aarón. Ahora sería el sacerdocio de Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. En esos días el sumo sacerdote era Aarón. Se puso entre los vivos y los muertos y así salvó, moviendo el incensario. Dios percibió el aroma del incienso y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y se acordó de que ese pueblo, a pesar de lo terco y de lo rebelde, era su pueblo, y que Dios tenía que demostrar que la misericordia triunfa sobre el juicio, y se detuvo la plaga. Y ahí vemos al hombre colaborando con el cielo. ¿Por qué? Porque por una parte Dios tiene su justicia, y Dios tiene que parar, disciplinar, castigar, detener la maldad, porque si no este mundo estaría ya totalmente devastado si Dios no actuase con justicia y con verdad y con disciplina. Pero luego está la parte de la misericordia de Dios, que hace el balance. La parte de la misericordia de Dios, ahí está la intercesión de Jesús. Padre, perdónale, no saben lo que hacen. Eso es incienso. Padre, yo ya pagué por ellos. Eso es incienso. Padre, yo ya derramé mi sangre para salvarles. Eso es incienso que sube delante de Dios. Entonces, ahí estaba la justicia, la disciplina, el castigo, pero se interpone el sumo sacerdote Aarón y sube el incienso. Y Dios se acuerda de la misericordia y del plan que tiene con Israel y de las promesas que había hecho. Y el Señor detiene ahí su mano de disciplina y de castigo y vuelve a darle otra oportunidad más a Israel. De igual forma, qué tremendo es esto cuando los hijos de Dios venimos delante del trono, entre el altar de oro y el trono de la gracia, entre el pórtico y el altar. Dice en Joel, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, acuérdate de tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio. Entonces yo oiré, perdonaré, sanaré. Cuando nosotros estamos haciendo esa intercesión, el incienso nuestro está llegando a la nariz del Señor, y el Señor recuerda lo que hizo su Hijo, se acuerda de tener misericordia. Eso lo pidió Habacuc en tono de Sigionot, Habacuc capítulo 3, cuando le dice al Señor: Señor, en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. Y el tono de Sigionot es tono vehemente, o sea, no es una oración: Señor, bueno, pues sí, Señor, perdona y ten misericordia. No, ahí había pasión de Habacuc. Dios, salva.
está viniendo un castigo sobre tu pueblo. Está viniendo un tiempo de crisis, de escasez por nuestra propia maldad. Pero acuérdate de tener misericordia, salva al remanente. Te pedimos, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que tu obra sea avivada a pesar de la ira. Lleva a cabo tu plan, Señor. Salva, ten un remanente. Date a conocer, etcétera, etcétera. Da a conocer tu obra. Entonces, eso es incienso. Eso es una intercesión que se suma a la del Hijo y como digo, al clamor de los justos hechos ya perfectos, lo que vemos en Apocalipsis, los mártires que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? El Hijo está diciendo, Señor, también. Ese incienso celestial está delante del Padre, pero lo que nosotros le traemos, se lo tenemos que traer allí, en ese lugar, entre el pórtico y el altar, que ahora en el nuevo pacto es entre el altar de oro de las oraciones y el trono de la gracia y de la misericordia donde está Dios sentado. Y allí que se paró el ángel, allí espiritualmente está mi oración, allí espiritualmente yo tengo acceso por la sangre de Jesús. ¿Dónde clamamos? ¿Dónde intercedemos? Entre el pórtico y el altar. Clamen los sacerdotes ministros de nuestro Dios. Muy bien, el tiempo va pasando, voy a seguir. ¿Cómo intercedemos? ¿Cómo intercedemos? Para saber cómo, yo tengo que ir a uno de los intercesores más impresionantes que hay, que es Moisés. Hay otros, podríamos hablar de Daniel. ¿Os acordáis de Daniel intercediendo? Señor, ya se han cumplido los 70 años. Ten misericordia, acuérdate. Tremendo. Daniel intercesor, pocos como él. Abraham. ¿Os acordáis de Abraham intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra porque ahí estaba Lot, su sobrino? Podríamos hablar de otros, pero Moisés, qué hombre de Dios que supo llevar delante del Señor la carga del pueblo. ¿Cómo interceder? La respuesta es cargados del poder redentor. No podemos venir a interceder delante de Dios con un deseo de castigo, como los Boanerges, los hijos del trueno, que dijeron a Jesús: Señor, baje fuego del cielo y destruya a estos samaritanos que no nos dejan pasar. Y Jesús les dice: ¿no sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, sino para salvarlas. No he venido para juzgar, he venido para traer la provisión de perdón, de salvación, para dar mi vida por ellos. ¿Cómo voy a pedirle yo al Padre que baje fuego del cielo para destruirlos? Voy a pedirle al Padre misericordia. Acuérdate, Jesús en la cruz: perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Eso es estar cargados del poder redentor. La palabra redención es la palabra rescate, rescatar por el pago de un precio. Entonces, ahora yo voy a mostrarte a Moisés cargado del poder redentor. O sea, mira en Moisés hasta qué punto ama a su propio pueblo. Bueno, esto está en Éxodo capítulo 32. Es el momento en el que Israel se levanta en rebelión y hacen un becerro. Estaba Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dios le había dado las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y el pueblo se desespera y hacen un becerro de oro. Se lo piden a Aarón, un becerro de oro, y empiezan a hacer una fiesta y dicen: este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, esto está en Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. O sea, ¡qué barbaridad! Si Dios los había sacado de Egipto, de la idolatría, y ahora ellos están haciéndose un ídolo con sus propias manos y le están ofreciendo sacrificios. Tremendo.
y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, porque la intención de ellos no era hacer un solo becerro, sino hacer varios dioses, como los egipcios que tenían varios dioses. O sea, no solamente idolatría, sino politeístas, madre mía. Y Dios dice, nota cómo el Señor le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, es como que Dios se está desmarcando, se está desvinculando de Israel y dice: esos son tu pueblo, ya no son mi pueblo, porque me han abandonado a mí como Dios. Y están diciendo que su Dios es una estatua de oro. Verso 9, dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Decía Agustín de Hipona que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. La oración ante Dios es nuestra fuerza y al mismo tiempo es la debilidad de Dios, porque Dios nos ama y escucha a sus hijos, ¿verdad? Cuando mis hijos vienen a mí: papá, por favor, se derrite mi corazón, soy padre, los amo, los escucho. Cuando me exigen de mala manera, no, pero cuando me ruegan, me cuesta, ¿verdad? A veces mantenerme en un no estricto, sino que algo es la debilidad del amor. Pues la oración es delante de Dios nuestra fuerza. Porque aquí yo veo que Dios le dice a Moisés: déjame. ¡Wow! Dios está siempre obrando en la tierra, buscando quien coopere con Él. Es el principio de la cooperación. Siempre que Dios hace en la tierra algo, eso lo voy a explicar ahora después, busca quien se ponga de acuerdo con Él, porque le ha delegado autoridad al hombre. ¿Quién era su autoridad delegada? Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, déjame, ponte de acuerdo conmigo, vamos a hacer una cosa. Este pueblo es un pueblo, ya lo he visto, yo conozco este pueblo, es de dura cerviz. De todos ellos, solamente 2 van a pasar a la tierra prometida, Josué y Caleb. Los demás van a morir en el desierto porque son rebeldes, desobedientes, incrédulos. Mira, vamos a hacer una cosa, déjame que yo me desentiendo de este pueblo, los dejo, solamente que yo les retire mi gracia, ya los dejo morir en el desierto, porque ¿quién los mantenía en el desierto? Era Dios, con su nube, con su agua, con su pan, con su misericordia para sanarles, para que no se gastase la sandalia. O sea que yo me muevo para otro lado y esta gente ya queda indefensa. Y yo de ti haré una gran nación. Parece una severidad en Dios, pero hay una gran enseñanza aquí. Es que Dios nos está mostrando la faceta. Dios, cuando pasó la gloria de Dios delante de Moisés, ¿qué dijo el Señor? Dijo, bájame un chipín la música, Rami. Dijo el Señor, cuando pasó la gloria delante de Moisés: el Señor, abundante en misericordia, lento para la ira, que se compadece, que perdona el pecado, pero al mismo tiempo que castiga la iniquidad. Entonces Dios le mostró a Moisés ese balance, que Dios es lento para la ira, abundante en misericordia, que Dios le encanta perdonar el pecado, pero que al mismo tiempo Él castiga la iniquidad hasta la 4ª generación. Entonces aquí nos está mostrando esa faceta de Dios de justicia, de severidad, de que Dios aborrece el pecado. Y le dice a Moisés: déjame, que yo voy a levantar de ti una nueva nación, un nuevo pueblo. Y voy a ya, ellos me han dejado a mí, yo los abandono a ellos también. Voy a desentenderme de ellos. Entonces, esto era tentador para Moisés, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Moisés estaba sufriendo, este pueblo también estaba sufriendo. Ay, este pueblo, qué dura cerviz, qué gente con una actitud de esclavo, idólatras. Un pueblo que se rebelaba constantemente contra Moisés, Aarón, los hubieran apedreado hasta morir si no interviene la gloria de Dios. Los maestros judíos dicen que incluso en este momento ya habían apedreado hasta morir a Hur, porque dejó encargados a Aarón y a Hur, nunca más sabemos de Hur. Parece que el pueblo
lo apedreó hasta morir para levantarse este ídolo, y Aarón, muerto de temor, dejó que lo hicieran. Entonces, este pueblo no podía haber dicho a Moisés: oye, Señor, es una buena idea, yo también estoy harto, es una carga pesadísima para mí, vamos a empezar de cero y ya está. Pero mira cómo Moisés no está cargado de un poder destructor, sino que está cargado del poder de la misericordia, del poder redentor. Y Moisés, mira qué intercesión hace, mira. Entonces, verso 11, después de que Dios le ha dicho: déjame que se encienda mi ira, y yo les he dicho que Agustín decía eso de que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Vamos a ver cómo Moisés saca fuerza, ora, intercede. Esto es intercesión, lo que vamos a ver ahora. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? ¿Ves? Es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. No, es mi pueblo que yo saqué. Es tu pueblo que tú sacaste, Señor. Verso 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés baja del monte. En este momento acaba Moisés con su intercesión de salvar a Israel. ¡Wow! O sea, ¿qué poder hay en la intercesión para transformar el destino de toda una nación? ¿Te das cuenta? ¿Y qué ha hecho Moisés? Tomemos nota, porque aquí están los maestros de la intercesión. Acuérdate del pacto, acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. Este es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Si ahora lo abandonas, ¿qué van a decir las naciones enemigas? Que tú eres un Dios malo. Señor, ten misericordia, arrepiéntete de este castigo que has dicho que harás. Y Dios escuchó a Moisés y se volvió del mal. Es como que Moisés acaba de sacar el incensario que le hace a Dios recordar. El hedor de la rebelión estaba subiendo, pero Moisés se ha puesto delante del olfato de la nariz de Dios para decirle: Señor, yo también soy parte de ese pueblo. También en ese pueblo hay gente que te ama. No los destruyas, Señor. Moisés está cargado del sentir de Cristo, que es pedir perdón, pedir misericordia. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer ahora? Señor, acuérdate de lo que le prometiste a Jesús, que ibas a levantar un pueblo también en España, porque de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Acuérdate de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Acuérdate de las promesas, Señor. Hay que echar mano de la palabra prometida. Por ejemplo, nosotros ahora tendríamos que decir, por ejemplo, para España: acuérdate, Señor, de que Pablo quiso venir a España. Tú se lo pusiste en el corazón, traer el verdadero evangelio. Y si tú has dejado ese deseo es porque tú amas esta nación, Señor. Hay visitación y avivamiento en otras naciones de la tierra. En España todavía no ha llegado eso, Señor. Acuérdate, Dios mío, de que tú le has dado a las naciones épocas para que te busquen. Dale una época de búsqueda a España, una puerta abierta de avivamiento a esta tierra. Y esa intercesión nuestra es un incienso que sube delante de Dios y que aplaca su furor. Porque el lado miren, todos los abortos son una peste, son un hedor. Las violaciones, la corrupción, las blasfemias. Me cago en... ¿Cuántas veces lo oímos? No saben lo que hacen. Nosotros no tenemos que venir con un poder, cargados de un poder de juzgar, un poder destructor. Señor, baja la mano y castígalos. No.
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Atamos a los demonios. Mándalos fuera, Señor. Deja salir al pueblo, Satanás. Te reprendemos de esta tierra, hombre fuerte. Ha llegado Cristo que va a tomar el botín de las almas perdidas. Así tenemos que levantarnos y recordarle a Satanás su fin, que es el infierno. Pero de los hombres tenemos que decir, Señor, ten misericordia, no saben lo que hacen. Cargados del poder, como Jesús, del poder de la misericordia, del poder redentor. Señor, por favor, haz algo aquí, porque donde abunda el pecado puede sobreabundar la gracia. Si tú, Señor, salvas a un pueblo noble y bueno, tu misericordia brilla poco, pero si tú tienes misericordia de los malos, de los perversos, de los de dura cerviz, allí brilla de verdad tu gracia, Señor. Esta es una buena oportunidad para engrandecer tu nombre. Entonces, mira, voy más allá. En Moisés hay un momento que Dios le dice, después de que Dios dice, no los voy a destruir, pero yo no voy a ir con ellos a la tierra prometida. Voy a mandar un ángel y como se lo prometí a Abraham, Isaac y Jacob, pues yo voy a llevarles a esa tierra y les voy a dar esa tierra, pero yo no voy a ir con mi presencia, va a ir un ángel, solamente un ángel. ¿Qué hace de nuevo Moisés? ¡Wow! Entonces dice, aconteció, esto es en el capítulo 32 y verso 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora o bórrame ahora de tu libro que has escrito, que es el libro de la vida. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Jehová dijo a Moisés, anda, esto ya está en el capítulo 33, verso 1, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, y os llevaré a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Bueno, y aquí nos cuenta cómo Moisés buscaba a Dios y otros también. Y dijo, verso 12, Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés,
también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hasta aquí la intercesión de Moisés, que como digo es magistral. ¡Wow! Moisés ha conseguido que Dios vaya de nuevo con Israel. Mira que cómo ha puesto al pueblo, yo y tu pueblo. Acuérdate, yo y tu pueblo. No solamente la presencia la quiero para mí, la presencia para mí y para tu pueblo también. Porque Dios le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés muy astutamente dice, está bien, Señor, tu presencia conmigo, pero no solo conmigo. ¿En qué se diferenciará este pueblo del resto de los pueblos? En que tu presencia vaya con nosotros, no solo conmigo, con todo el pueblo, Señor. Está bien, Moisés, también haré eso que has dicho porque has hallado gracia ante mis ojos. Pero ¿te das cuenta que Moisés está cargado del mismo sentir de Cristo? Porque Moisés dice, Señor, si no me concedes esto, ráeme del libro. En vez de aprovechar la ocasión anterior para decir, anda, sí, Señor, acaba con este pueblo ya y haz de mí un nuevo pueblo, una nueva nación, que yo sea el patriarca equivalente a Abraham, un nuevo Abraham. Ahora Moisés no solamente no aprovechó eso, porque no buscaba lo suyo, era un hombre de Dios de verdad, sino que ahora Moisés dice, Señor, si tú vas a juzgar a este pueblo, borra mi nombre del libro de la vida. Está poniendo su vida, está diciendo, Señor, sea yo culpable como ellos, si yo no hallo gracia delante de tus ojos para que me contestes esta oración, y vas a acabar desentendiéndote del pueblo, yo el primero. ¡Aleluya! Eso es amor de verdad. Ese es el poder redentor que tiene que estar en el corazón de los intercesores, mis hermanos, mis amigos. Si nosotros nos llenamos de esa misericordia, de ese amor por la gente, de ese amor por la iglesia, de ese amor por las vidas por las que clamamos, vamos a ser poderosos delante de Dios y Dios va a ser un Dios que se derrite delante nuestro. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Y sabes que el mismo apóstol Pablo, en cuanto a esto de cómo interceder, estoy en la pregunta ¿cómo interceder? Y la respuesta es cargados del poder redentor, cargados de esta compasión, de este amor. ¿Sabes que el mismo apóstol Pablo dice Pablo, en Romanos capítulo 9 y versículo 1, si no mal recuerdo, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es lo mismo, Pablo está poniéndose a favor de sus hermanos judíos, sus compatriotas según la carne, porque él sabe que muchos están separados de Cristo, tienen un velo y todavía no son salvos. Dice, yo mismo desearía ser anatema, ser borrado del libro, con tal de que mis hermanos fuesen salvos. Eso es dar la vida por Israel. Este es otro intercesor poderoso que oraba constantemente por la iglesia, noche y día oraba por la iglesia, pero también miren que oraba constantemente por sus hermanos judíos. Esto lo dice en el capítulo 10 y verso 1, donde dice, hermanos, ciertamente, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, él oraba con anhelo, con amor por Israel para salvación. Y eso es lo que Dios necesita, que nosotros nos llenemos del Espíritu de Cristo, del sentir de Cristo, de la misericordia, del amor entrañable y vengamos delante del Señor. ¿Dónde interceder? ¿Dónde tenemos que ejercer este ministerio? Ante el trono de la gracia, entre el altar de oro de las oraciones y el trono de la gracia y la misericordia, en el lugar santísimo, por decirlo así, en la mismísima presencia de Dios, entre el pórtico y el altar. ¿Cómo hacerlo? Con este sentir. Misericordia, hago mío el pecado del pueblo. Yo
estaría dispuesto a ser borrado del libro con tal de que lo salves, Señor. Hago mío su culpa. Oh, eso es lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, me busca y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjate que nosotros tenemos que arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados personales, por nuestros pecados como pueblo, pero también por los que estamos intercediendo, tomar como nuestro el pecado, ponernos en el lugar de, eso es interceder, ponerte en el lugar de. Me pongo en el lugar de España, me pongo en el lugar de mi ciudad, me pongo en el lugar de mi nación y allí intercedo a mi Dios. Y esa oración, mis hermanos, el Señor la escucha porque, ay santo, es de la misma calidad que la oración de Jesús. No es un olor extraño, un fuego extraño, un aroma religioso, sino que tiene el ADN, tiene la misma esencia, el perfume de la oración del Hijo, la tiene mi incienso, mi oración, y se pueden fusionar, se pueden unir. Y entonces la tierra se está poniendo de acuerdo con el cielo. Me han quedado 2 puntos, se me ha ido el tiempo, se me ha ido la hora, y me han quedado 2 puntos. ¿Por qué interceder? Y lo otro, ¿cuándo interceder? Pero eso esto es un entrenamiento, ¿verdad? Para intercesores. Nosotros, nuestro ministerio de intercesores, le llamamos guardas del muro. Los que están en la brecha, los que están en el muro, los que están clamando. Esto es un entrenamiento. En la próxima ocasión que tenga oportunidad, yo quiero seguir en transmitir, enseñar acerca de la intercesión, que es tan importante. Hoy hemos visto dónde, en el lugar espiritual que Cristo nos ha dado acceso para interceder y cómo interceder. Pero en la próxima ocasión quiero hablar de por qué es tan importante, por qué Dios nos ha llamado a interceder y no lo hace todo Él solo. ¿Por qué Dios nos ha llamado a nosotros a interceder? ¿Y cuándo? También esa pregunta. ¿Dónde, cómo, por qué y cuándo? Gracias, Padre, te quiero dar porque tú respondes a estas preguntas, a estas cuestiones tan importantes. Señor, yo te ruego que levantes un ejército de intercesores. Siempre que tú estás haciendo algo, tú levantas un ejército poderoso en la tierra de intercesores, de gente que sabe clamar, de gente que sabe tocar tu corazón, que te hace recordar, que pone el incienso delante de tu nariz para interponerse entre el hedor del pecado, que levantan un clamor para que tú escuches ese clamor y no solo oigas el clamor de la maldad de la tierra. Oh, gracias, Señor, porque nos has dado ese lugar delante de tu trono, entre el pórtico y el altar, donde está el Hijo a la diestra del Padre, donde hay gracia y oportuno socorro, donde podemos venir como vino Esther para clamar a favor de nuestro pueblo y por ende de nuestra propia vida y de nuestra tierra, para que la sanes. Señor, si has de hacer algo en España y en cada nación, tú siempre primero produces el clamor, la intercesión, Padre. Hazlo, Padre, porque después yo sé que va a venir despertar, va a venir avivamiento, va a venir, Señor, la respuesta como vino en Apocalipsis 8, fuego, milagros, señales, prodigios, terremotos. Va a venir del cielo, Señor, una visitación poderosa. Enséñanos, no sabemos orar como conviene. Enséñanos, ayúdanos tú, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.